Saludo a mi querida audiencia el día de hoy, que como siempre nos da un gusto que nos reciban en sus hogares, en sus trabajos, donde quiera que estén. Y seguramente nos van a ver después en las redes sociales o en YouTube. Raúl Montero los saluda y le da la bienvenida a mi querido amigo Ernesto Cerda, que el día de hoy nos acompaña en esta emisión con un tema que está en boca de todo el mundo ahorita, que precisamente se refiere al conflicto entre el grupo terrorista Hamas, alguien le dice Hamas, los judíos le dicen Hamas, pero nosotros aquí en español le decimos Hamas, y el pueblo israelita o el país Israel. Ernesto, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, Estamos a sus órdenes. muy bien, pues vamos a darle. Eh, Hace poco escribiste un artículo en el que tú señalabas con toda claridad que los hijos de Abraham, me refiero a Isaac y se me fue el nombre. ¿Quién es el otro hijo de Abraham? Isaac, ¿y quién más? Bueno, el problema de ellos es que tenía hijos ilegales y tenía dos que José, que no era hijo directo de la esposa, sino de una esclava egipcia. Egipcia. De ahí salió todo el problema de la irregularidad de la familia, ¿no? ¿Y cuál es su nombre? José. José. Muy bien. Entonces, ahí nace todo este problema. Pero tú señalabas que con toda precisión en todo este análisis, que es muy largo, pero que es muy preciso, que ni los hijos de Abraham saldrán libres de culpa en todo este problema, ¿verdad? Bueno, a lo que yo quiero llegar con el objeto de que la audiencia entienda la situación, es que tú nos expliques en una pincelada que este es un problema de origen geopolítico. Y el hecho de que sea un problema geopolítico nos va a permitir entender a fondo este conflicto que no solamente afecta al Medio Oriente, sino que puede trascender fronteras y a lo mejor nos llega a afectar también a nosotros. Te escuchamos, mi querido Ernesto. Bueno, primero habría que hacer unas precisiones. Es claro que el problema que tiene el Medio Oriente es un problema religioso ideológico. Desde los inicios, eh, cuando Jehová Dios les dice que ellos son los poseedores de la tierra, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, y se los da a, a los hijos de Abraham, nace en estas tribus una serie de ideologías donde hablan de que ellos son los poseedores de la tierra de manera natural. Esto viene a darse porque se empiezan a dividir las tribus y se genera pues una serie de diferentes formas de ver las cosas. De ahí nacen tres de las religiones más poderosas que existen, que es la judaica, la maometana y la cristiana. Pero este problema de la tenencia de la tierra ha venido a ser la, vamos a decir, la manzana de la discordia. Pero como esta parte del mundo tiene lo que se llama el canal de Suez, el estrecho, donde pasan de un continente a otro, es estratégicamente interesante e importante, no de ahorita, sino de los imperios romanos o romanos que en su momento lanzaron. Pero aquí lo importante definir es que al parecer hay una visión sesgada de lo que está pasando en esta parte de Gaza. Primero hay que decir que Israel eh, invadió a través de una guerra de los 6 días y tomó una serie de
de territorios que son territorios tomados en la guerra. Y de acuerdo a las leyes de la guerra, la misma ONU, cuando tú tomas un territorio por medio de la guerra, no es para que te quedes con él, sino que tienes que devolverlo a sus anteriores dueños o propietarios, cosa que Israel no ha hecho y ha venido fomentando cada vez más, tomando partes del territorio de Gaza, al grado de que esto ha generado, obviamente, en lo que es Palestina, pues una serie de reacciones de la gente. Aquí habría que definir que el terrorismo, dice la ONU, son los actos delictivos concebidos o planeados para provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o determinadas personas que son injustificadas a sus circunstancias, cualesquiera que sean las consideraciones políticas, ideológicas o religiosas. O sea, lo que está haciendo Hamas, que no es el pueblo palestino, hay que distinguir muy bien que a quienes están reprimiendo a Israel no es a Hamas, es al pueblo palestino, donde en la franja de Gaza, que son 320 kilómetros cuadrados, habitan alrededor de 2.8 millones de personas. Y esas es lo que llama la UNO la población. O sea, estos no están en la guerra, no son parte de la guerra. Hamas es un grupo terrorista específico, pero no es la población de, de, de lo que es Palestina. Entonces, considerar a Hamas como si fuera un ejército, pues es un error. Segundo, simplemente son personas fascinosas, son gente fuera de la ley, no solamente de la ley del país, de lo que es su país de origen, que es la Franja de Gaza y lo que son su verdadero país original, sino son reos internacionales porque han vulnerado las leyes de la guerra al hacer este tipo de ataques. Es inconcebible y reprobable el ataque que hizo el grupo Hamas, pero es un grupo minoritario que no es toda la población de Palestina, no son los palestinos los que están haciendo este tipo de cosas. Y la reacción de Israel ha sido castigar a la población y eso lo pone en un periodo, en una posición de delito de parte de las Naciones Unidas. De hecho, hay eh, tres ejecutorias o sentencias de la ONU donde le piden a Israel que abandone los territorios tomados en la guerra de los 6 días. Y hasta la fecha, no solamente no los ha abandonado, sino que ha ido consolidando la creación de centros de población. Esto es parte de la historia de lo que estamos viendo, pero esto se agrava con la intervención. Perdón que te interrumpa, Ernesto. Sí. Esta guerra de los 6 días, cuando Israel toma ilegítimamente esos territorios, ¿en qué año fue? ¿O El hace cuánto tiempo? 57. 57. Ah, el 50, o sea, ya tiene No, tiene mucho tiempo. 60 y Y tantos en el años, 87, en el 87 volvieron a retomar parte de eso. porque Pero Israel se funda como nación antes del año 50, ¿verdad? Fue en el año 48. 47, 48 se toman una parte de Palestina. Por eso el origen de Israel es tomar un territorio que no era de él. Por eso los árabes, cuando practicas tú con ellos, te dicen que es un estado tomado a la fuerza ilegal, porque le quitaron una tierra a un país, en el caso Palestina, que le quitan un pedazo para dárselo a los Que fue israelíes. una artimaña de los ingleses, porque en aquel entonces Palestina era un protectorado inglés. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por eso te decía que aquí entra otro aspecto que es muy importante, que es la participación de las grandes potencias en los intereses y en este tipo de guerras, porque les conviene. En el caso concreto de Inglaterra y Estados Unidos, fueron los que prohijaron la creación de Israel.
Entonces, de ahí viene toda esta serie de cosas y hoy se alimentan en lo que es la geopolítica y en este tipo de consideraciones en que todos meten su mano. Hay que ver, aparte de la posición geoestratégica que tiene esta parte del mundo, hay que ver que es una de las partes o de las regiones de este planeta con mayor yacimientos de petróleo. Entonces, pues ya te imaginarás que es una fruta apetitosa para las grandes potencias como lo son Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China y India. O sea, todos esos, eh, obviamente Alemania, Inglaterra y otros, pero en términos generales todos meten la mano ahí, por eso ves muy conflictuado el asunto y difícil de de arreglar. Por ejemplo, aquí lo fundamental es la lucha es por la paz. Si no se pacifica esta parte del Medio Oriente, puede escalar a cosas regionales y a lo mejor hasta una guerra de proporciones mayúsculas si no se frena, si no se busca la paz. O sea, aquí el gran llamamiento a la ciudadanía, a la humanidad, es luchar por la paz en estos momentos en esa área. O sea, lo fundamental, lo necesario es la paz. Eh, Israel se ha negado a llamar a un cese al fuego, este, no ha querido definir que está en una lucha contra la población y esto es un acto delictivo que nos parece muy igual a lo que sucedió en Yugoslavia y lo que sucedió en los guetos en la época de la Alemania de Hitler. O sea, nos queda claro que esa manera de no dar posibilidad de pasar alimentos, de cortar el agua, de no la electricidad, son hechos y actos terroristas, vistos desde el punto de vista de un terrorismo de una nación contra un pueblo, contra una población, como es el caso. No en balde, este fin de semana hubo muchas manifestaciones a lo largo y a lo ancho del mundo a favor de la paz, no de Hamas. Mucha gente dice, ¿entonces estás de acuerdo con Hamas? No, definitivamente lo que hicieron estos individuos es parecido a que nosotros padecemos en este país, México, con el narco. Los narcos en muchas partes de este país, caso de Michoacán, tienen tomadas las poblaciones pequeñas, incluso medianas y hasta grandes, y ellos ponen lo que se llama el derecho de piso, dicen qué cosas pueden salir, cuánto limón puede salir, cuánto aguacate puede salir. O sea, este tipo de actos terroristas también se dan en nuestro país. Cuando se ataca, cuando se pone en peligro a la población, cualesquiera que ésta sea, son actos de terrorismo y tienen como fundamento el terror, crear el miedo, la zozobra y la imposibilidad de tener una vida en paz y tranquila. Por eso el terrorismo habría que también definirlo y señalarlo que en México estamos viendo visos de un terrorismo del narco. Ya también la ONU ha tenido algunos estudios sobre eso porque el terrorismo a nivel internacional está mutando también al narcotráfico a nivel del mundo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, porque también en México tenemos, a leer las condiciones que marca la ONU de cuando es un país tiene terroristas, pues te dice cualquier grupo o grupos delictivos que estén planeados o estén concebidos para buscar un estado de terror o de miedo a la población en general. Entonces, te complica. Por eso creemos que el llamado que está haciendo el domingo en muchas partes del mundo es a la paz, a lograr que unos y otros, sobre todo Israel, que es el que tiene el mando ahí, hay que ver que por otro lado es un grupo irregular y que habría que estudiar e investigar si no fue planeado esto.
Mira, el instituto ha hecho un estudio sobre el manejo de lo que es la inteligencia militar y uno de los países que tiene la inteligencia más importante, más desarrollada, pues son los israelíes. Y nos parece que ya 2 veces que te hayan tomado este, eh, De en cuenta, sorpresa. que ya no te la crees porque, mira, la anterior también fue en una época de recato religioso, pero con la experiencia que tuvieron en la anterior, me parece ingenuo, incluso creo que fue parte soldado para generar la, la disculpa de poder hacer lo que están haciendo. Lo que hoy hacen no tiene ninguna disculpa. El quitarle el agua, el prohibir que la ONU y otros países auxilien a la población este, de Palestina es un delito de lesa humanidad. O sea, es algo que no se van a poder quitar. Ernesto, Sí. si me permites, eh, es que durante estos días que anuncié que te iba a entrevistar sobre este tema, recibí algunos mensajes de la audiencia y hay dos preguntas que inclusive tú ahorita de alguna forma ya las contestaste, pero me gustaría puntualizarlo. Tú Sí. hablas con toda precisión de que las manifestaciones del domingo pasado fueron a favor de la paz, con el Ujú. objeto de exigir, digo, pedir, exigir tanto a Israel como a Hamas que se dé la paz, ¿verdad? Y en ese sentido es porque también se están violando los derechos humanos de la población tanto de Palestina como de Israel. Sí, nada más que habría que puntualizar. Mira, en el informe rendido por el ejército israelí, en todos los años que ha tenido, los últimos 5 años, ¿cuántos muertos crees que han tenido los israelitas en, en este conflicto con los No tengo palestinos? idea. 17. Y yo te pregunto, ¿cuántos muertos tienen los palestinos? Según leí en los Entonces, medios, 1,400 o 1,700. sí, sí, o sea, está fuera de contexto. O sea, nos parece, a ver, lo que aquí hay que determinar es que estás hablando de un ejército definido, preparado, capacitado, como es el rey, contra la población, porque jamás no está ahí, jamás es un grupo guerrillero que las características de la guerrilla es movilidad y no quedarse en un lugar, porque no tiene posibilidad de mantener una posición. Pero Cualquiera que tengo sepa entendido que, de guerrilla el sabe que, sábado, el sábado o 8 sea, que las de guerrillas octubre, son, el sábado 8 de octubre, cuando Hamas hace el ataque a Israel, que invaden parte del territorio israelita, matan a una gran cantidad de israelitas. Por ejemplo, me recuerdo ahorita, había un concierto ahí que mataron a cientos de jóvenes y después acribillaron, no, incendiaron mira, el lo que pueblo. sí, sí, no, lo que no fue lo que hicieron, sí. No, no, lo que hicieron ellos, ahora hay que ir con la verdad. Hemos encontrado información de ambos lados muy, muy escandalosa. Decían que habían encontrado una gran cantidad de niños descabezados, sin cabeza, y resultó que no era cierto. El mismo gobierno israelí dijo que no era cierto. O sea, aquí hay mucho tipo de esta guerra mediática que tienen que hacer ambos bandos. Pero aquí lo que hay que señalar es que no se puede permitir lo que hicieron los guerrilleros de Hamas, que son terroristas, en el baile o en el evento de jóvenes. Eso no tiene calificación y debe ser castigado, porque ese es un salvajismo, es un delito de lesa humanidad. Eso no tiene ninguna disculpa. Eso totalmente deben ser castigados.
pero tampoco vas a castigar a la gente que no estuvo metida en este rollo, que esa es la población que está en la franja de Gaza. Esos no estuvieron en el ataque. que son O los sea, no palestinos. toda la población estuvo en el ataque. Entonces, cuando tú, sí, yo les decía hace poco a una persona, es lo mismo que pasó en Polonia y en Hungría, cuando el ejército alemán toma las posiciones y empieza a atacar a la población, pero esos no son soldados, los soldados habían sido derrotados y en su momento hechos a un lado y empezaron la guerra contra la población. Y creo que la Segunda Guerra Mundial y la historia de cómo se comportó el ejército y las fuerzas alemanas queda muy clara que fue contra la población, no contra el ejército. Y sí había, hay que recordar que tanto en Francia como en todos los países hubo grupos de resistencia contra Sí, Alemania. Y eran grupos que hacían actos, bueno, el asesinato del segundo del área de seguridad de Alemania les costó mucho. O sea, va contra la población. Y decían, claro, por cada soldado, por cada persona muerta son 10 civiles que vamos a matar. Eso es lo que nosotros consideramos que es un delito de lesa humanidad y que Israel, no todos los israelitas, sino quien está ahorita en el poder, que pertenece a un grupo extremista también, también en los judíos hay gente extremista este, que tiene esas ideas, está sujeto a cerca de 16 denuncias penales por corrupción. El que es hoy es, Netanyahu, es un tipo que está comprometido. Y la sí, mejor manera, sí, la mejor manera de desviar la atención pues, es con la guerra. claro, Por eso es poco creíble que el sistema este, de, de espionaje y de contraespionaje y de inteligencia de Israel no se haya percatado. Estás hablando de una operación, ¿qué te gusta? Para 3, 4 meses, 5 meses, para planear, para llevar todo el material. No, no son enchiladas tener el número de claro, cohetes que claro, tenían. No te claro. diste cuenta. Entonces es parte de que nosotros vemos que en su momento va a salir a la luz este, lo que pensamos que fue una provocación de parte de este hombre. Incluso conociendo cómo se las gastan las gentes de Hamas y ver el odio que se tiene entre ambos, era fácil en un pasto muy seco, pues una chispa para generar esto que se está Claro, dando. Lo que pasa es que esta chispa está agarrando otros pastos que no tenían nada que ver con, con el área restringida. La intervención de Rusia por un lado, de China también, la intervención de Estados Unidos mandando su portaaviones más grande, el manejo de las tropas, te genera la posibilidad, y hay que recordar que también Estados Unidos está en elecciones. Entonces, nosotros vemos en todo este manejo, pues un tufo eleccionario, tanto en el caso de Israel como en el caso de Estados Unidos. ¿Eh? Una guerra levanta el nivel, el acabar con los terroristas que realmente la pasión. Oye, es Ernesto, uh-huh. eh, la otra pregunta que me hacía la audiencia era, ¿cómo puedes ubicar estos hechos que tú ya lo mencionaste, del terrorismo de Hamas y otros grupos terroristas que afectan a la población porque están sembrando el terror, están afectando a la gente, a la población, aquí en México? ¿Por qué crees tú que el gobierno de México, concretamente el presidente López Obrador, no quiere reconocer que estamos viviendo actos de terrorismo en muchas partes del país provocado por los carteles del crimen organizado? Primero, porque es un problema de manejo político. Este país llegó a un acuerdo para el cambio y la transformación de este nuevo régimen a través
de acuerdos, compromisos con los diferentes poderes de este. Sin duda llegó a un acuerdo con, con la gente de Peña Nieto y su grupo. Por eso yo creo que queda más que definido con las posiciones y lo que ha dicho el presidente de Peña Nieto. Se queda muy claro que, como lo dijo mismo Andrés Manuel en una mañanera, los grandes empresarios han ganado como nunca en su sexenio. Claro, hay algunos empresarios que no quisieron entender, se fueron por la libre y son los que están siendo perseguidos. Pero es como aquí también, aquí eh, el, el Ejecutivo también utiliza la arma del fisco para acallar a sus enemigos. Entonces, tienes acuerdos con ellos. ¿Por qué los grandes capitales no han dicho nada? Simplemente porque están dentro del juego. Y ni se diga el ejército. Tú me vas a decir, ¿tú crees que el ejército tenga algo que protestar en estos momentos cuando tiene las mayores obras, cuando tiene el control de todas las aduanas, de todos los aeropuertos? Perdón, pues es otro que está en el acuerdo. Y por otro lado, el acuerdo a través de esos grupos irregulares. Queda constancia y en el INE lo puedes tú ver como en muchas partes, en caso aquí cerquita de Tamaulipas, el narco o la gente de este tipo de criminales apoyaron a cierto partido o a ciertos partidos. Entonces, este es un acuerdo de compromiso para, para poder llevar la fiesta en paz y llevar el proyecto que tiene este gobierno. Así es la política y hacer la realidad. O sea, así se da. No digo que esté bien, estoy diciendo, alguien me decía, es que tú estás de acuerdo con ellos. No, 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 no. yo hago una Es un descripción de relato lo que de hechos. es la descripción, yo no estoy a favor ni en contra. Hace 2 años y medio te recuerdo algo, no sé si eh, tienes en la memoria de eso. Nosotros dijimos que había un caballo negro que estaban preparando, que era Adán López, cuando ni siquiera pintaba, era gobernador del estado. Y de pronto sale y unas gentes me dicen, es que tú eres seguidor de López. Oye, lo dijimos 2 años y medio antes de que siquiera pintar este hombre. O sea, son análisis que se hacen de las condiciones, de la objetividad, de los movimientos. Y pues eso va a ser. Y ahorita, ¿quién es el coordinador de campaña de Claudia? Pues es López. Entonces, o sea, no es que estés a favor, yo digo, no, no estoy a favor de este tipo de manejo de gobierno. Yo sé una descripción de cómo es, y así es el poder, la manera del poder se reparte y empiezan todo el mundo un pedacito, y creo que han hecho un buen labor, que ya tiene 5 años este gobierno, va para 6, y el grado de aceptación de Andrés Manuel está por arriba del 7%, del 70%. Entonces, algo ha de estar bien. Que están comprando el voto, que están comprando a través de una serie de dádivas y de prebendas, perdón, eso se ha venido haciendo no solamente en México, en todos los países, y lo hizo el PRI durante 70 años. Más parece Bueno, que ya se les olvidó que esa era pero la mejor concretamente, ¿tú manera. crees que hay algún acuerdo del O sea, gobierno con el crimen digo, por eso, organizado? yo más te pregunto, ¿los hechos qué te dicen? O sea, cuando tú tengas una duda sobre algo, vete a los hechos. Los hechos desnudan. Yo te pregunto, ¿los hechos te dicen que hay un acuerdo o que no hay un acuerdo? Pues hay un acuerdo. ¿Por qué? Abrazos, no balazos, camarada. No, o sea, O yo no sea, te voy a atacar. Y eso es el mejor, cuando el mejor certificado de que hay un acuerdo, porque va a haber abrazos, pero no balazos. Entonces, son hechos, o sea, ahora, si alguien me dice, oye, y tú serías capaz de decir, pues yo nomás te veo los hechos. A ver,
Cuando fue pescado el hijo de Ovidio, que tuvo el problema ahí, el mismo presidente de la República intervino para que no fuera retenido. Acuérdense de eso. Pero también el otro, el otro socio y el otro con la que lleva un acuerdo son los Estados Unidos. Los acuerdos extranjeros también, dentro de este grupo de los 5 grandes poderes que están en México, están los extranjeros, tanto los gobiernos como los grandes empresarios extranjeros. Y cuando le dijeron, me entregas a Ovidio porque había que darle sangre, también acuérdate que están en campaña electoral y Biden no anda muy bien en cuanto a percepción de apoyo a los norteamericanos, pues este tipo de cosas viste. Y te quiero decir que fue de tal manera la entrega de este hombre que, como dicen los abogados de él, ni chance le dieron de tramitar un amparo. Fue fast track. Entonces, eso por eso te Ni digo, hay chance le dieron ganas, ni chance le acuerdos dieron de ir al muy baño, grandes, vámonos, muy ya, claros. vámonos. Ya, eso te da cuando los acuerdos, o sea, las 5 grandes fuerzas o potencias, o como le quieras llamar, elementos que están en este país, entre ellos están los extranjeros, tanto el gobierno como los Claro. grandes empresarios. Entonces, este acuerdo hace que le sirva al gobierno, mientras le sirva este tipo de gentes, la va a utilizar, como la han utilizado los demás gobiernos de este país y de otros países. Como Yo lo están volteé a haciendo también ver allá en el Medio Oriente, es exactamente lo mismo. O sea, exactamente. no hay ninguna preocupación o ningún interés de cuidar a la población, sino el interés es el poder. ¿Quién se va a quedar con la tierra? Y, o sea, ese es el problema ahorita. ¿Quién se va a quedar con la Franja de Gaza? O sea, si ya tienes una serie de ejecutorias de la ONU donde te dice que las cortes ya fallaron en tu corta, que cuando tú en una guerra tomas un territorio tienes que devolverlo, y después de cierto tiempo, y no lo has hecho, pues la intención es quedarte con la tierra. ¿Por qué estás generando una serie de localizaciones y kibús en esa tierra? Pues con la idea de quedarte. Ese es el manejo. Y ahora, hay una información, ojalá lo podamos confirmar, de que no solamente es el petróleo lo que se está peleando en estas áreas, sino la generación o la búsqueda, el descubrimiento de yacimientos de metales necesarios para la nueva tecnología de, 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 de nuestros tiempos. Entonces, El litio, hay ideas, entre otras cosas, hay otros del cadmio, hay un montón de materiales o de metales que están siendo necesitados y al parecer parte de esas tierras hay posibilidades de esos yacimientos, si es que no ya los tienen bien ubicados los grandes poderes. Por no lo eso el dudo. interés de China, por eso el interés de China, por eso el interés de Rusia y de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Israel es, digamos, un hijo nacido de la fuerza de Inglaterra y Estados Unidos Claro. a, al final de la Segunda Guerra Mundial, o sea, sin duda. Y hay Oye, Ernesto, un estrecho. nos quedan ya unos cuantos segundos y yo quisiera que nos Sí. despidiéramos con lo siguiente. ¿Qué tal si dejamos pasar unos días, unas semanas, para ver cómo se desarrolla esto y después nos volvemos a reunir tú Ajá. y yo y platicar con la audiencia para sacar algunas conclusiones y comprobar lo que hoy estamos platicando? ¿Cómo la ves? Sí, yo creo que valdría la pena, creo que nos va a ejemplificar la realidad, lo que va a pasar. Yo creo que la lucha, y ahí yo te invitaría a ti, a toda la gente que nos escuche, en conseguir la paz. La paz es fundamental porque una pradera que se empiece a incendiar puede llegar hasta otros lugares
que no son propios de la pradera. Los vientos llevan el fuego a otros lugares. Entonces yo creo que es importante que se inicie un gran movimiento por la paz, tanto un llamado de obligación a ambos combatientes, pero déjame decirte, a quien le vamos a tener que mandar el apoyo es a la población De Palestina, claro. palestina, porque no es el ejército de Israel el que está luchando contra Israel. Claro, Fíjate, claro. fíjate el contrasentido. ¿Cómo le vas a pedir? Pues le va a decir los israelíes, yo no tengo nada que ver en el asunto, son un grupo, sí, de Sí. gente de nosotros. Y Te ve tú a saber. agradezco mucho, mi querido Ernesto. Creo que ha sido una plática muy interesante y estamos en contacto, mi querido compañero Ernesto. Órale, platicamos, desde luego. Gracias. A ti.